Bueno, capaz que es posible, primero dar las bienvenidas a este espacio, capaz que para las compañeras y compañeros que están en el Zoom, si es posible tener encendida la cámara, hace más amigable esta instancia también. Si no, se entiende, no hay gran problema al respecto, pero es mejor ver las caras ahí. Bueno, como sabemos que hay gente también de Argentina y de algunos otros lugares a partir de las inscripciones, les cuento que mi nombre es Mauricio Clavero, la colega es Adriana Rodríguez. Ambos estamos a cargo, yo en mi rol de decano y Adriana adjunta del Instituto Universitario de Posgrados de la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica. Y bueno, este año dentro de las actividades curriculares de formación, tanto en especialización como en la maestría, sumamos alguna actividad extracurricular, podríamos decirle, o mejor me parece complementaria, ¿no? Que tiene que ver con un ciclo, con tres colegas argentinos. Estuvimos el mes pasado con Luis Horsten. Ahora tenemos el lujo de estar con la doctora Débora Tajer y el mes próximo estaremos con Alicia Levin, la magíster Alicia Levin, dando así inicio, bueno, a quizás el primer de varios ciclos o bueno, veremos qué otras actividades puedan surgir. En lo personal, para mí estoy muy contento de poder tener a Débora hoy acá con nosotros. Venimos hablando de estas posibilidades hace mucho tiempo, de trabajar sobre todo a partir de lo que se condensó en uno de sus últimos textos. El otro día justo hablábamos con Débora, que fue en el 20, ¿no? En el 2020, creo, Psicoanálisis para Todos o todos con X. Y me decía Débora, bueno, pasaron cosas después, ¿no? Y pasó un postdoc, pasó a asumir otros roles en la UBA, bueno, pasaron cosas. Pasó una pandemia, ¿no? Y uno hoy capaz que puede tener como una perspectiva con un poquito más de distancia. Algunos de los temas que nos están convocando hoy, ¿no? Que tienen que ver con los desafíos contemporáneos, actuales, en torno a la teoría y a la clínica psicoanalítica, ¿no? Dentro de nuestro instituto siempre tratamos como hacer un fuerte énfasis sobre ello, ¿da? Entonces, ahora Adriana va a presentar formalmente a Débora, que podemos decir una amiga de la casa, ¿da? Que la podemos encontrar también en noviembre en las jornadas, decimos sextas jornadas del Foro de Psicoanálisis y Género, ¿no? En Argentina creo que es una instancia que siempre ha tenido mucha presencia y esperemos que esta vez sea igual. Y dejar las puertas abiertas de hora para cuando quieras estar por acá, muy bien recibida. Una primera parte expositiva, que quizás quien tenga alguna inquietud puede ir escribiendo en paralelo o se guarda la pregunta. Ahora Débora nos dirá cuál es la forma también que le es como más amigable, ¿no? Según los temas que vayan surgiendo. Y después la idea es como intercambiar, charlar, ¿está? Así que muy bienvenido todos. Bueno, buenos días también y bienvenidos todas y todos. Y bueno, voy a hacer una breve síntesis de la experiencia de la doctora Débora Tac. Psicoanalista, licenciada y doctora en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, UBA, postdoctorada en Estudios de Género por la UCES, magíster en Ciencias Sociales y Salud, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, profesora adjunta regular a cargo de la Cátedra Introducción a los Estudios de Género y de la Cátedra Salud Pública, Salud Mental 2, Facultad de Psicología de la UBA. Cofundadora del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Bueno, con esto le damos el inicio, ¿sí?, a la actividad planificada para hoy. Muchas Bienvenida, gracias por Débora. estar, gracias por estar. Ahí está. Ahí sí. Muchas gracias por la invitación. Ya voy a ir por Montevideo porque le tengo unas ganas enormes de hacer algo presencial, ya lo vamos a hacer en algún momento. Pero bueno, esta es la primera aproximación de algo que hace mucho tiempo tenemos ganas de hacer, ¿no, Mauricio?
que venimos hablando hace años, de poder hacer una actividad con AUDEP. Y bueno, hoy se logró. Y es este espacio para poder trabajar desafíos actuales, ¿no? Contemporáneos de la teoría y de la clínica. Y bueno, y un poquito a propósito de este libro, que en realidad es una postura teórica y clínica, que está condensada ahí, pero y además que sigue en proceso, digamos, es un trabajo en proceso, como es nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Sabemos algunas cosas, pero vamos aprendiendo y vamos cambiando y nos vamos modificando en la práctica, a medida que vamos trabajando y viviendo. Entonces, bueno, les quiero compartir algo que a mí me gusta llamar una propuesta clínica postpatriarcal, posheteronormativa y postcolonial. Y es un nombre que, a ver, déjeme un segundito que me trajeron un tecito. Gracias. Em, que por lo general se dice psicoanálisis con perspectiva de género, ¿no? Pero me gusta decirle de esta manera porque permite hacer una interpelación a todo el psicoanálisis, porque uno de los temas que a mí me preocupan es que, y eso lo veo mucho cuando intercambio en diferentes espacios con colegas que no son de esta perspectiva, que hay como una reducción de los temas de género a los temas de identidad de género, ¿sí? Y es uno de los temas importantes. Pero en realidad la perspectiva de género atraviesa toda la clínica. Cuando empezamos a mirar con ojos violetas, que yo tengo mis anteojos violetas, empezamos a ver otras cosas de cualquier intervención clínica. Nos da otra mirada sobre cualquier tipo de consultante, no solamente de personas que consultan por una transición o consultan por otro tema y van a hacer una transición, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me gusta decirle postpatriarcal, posheteronormativo, postcolonial, otros me dicen post muchas otras cosas, postcapacitista, digamos. Seguimos con el post, podemos ubicar un montón de cuestiones, postcapitalista, pero que estos quizás son los ejes que yo planteo y les voy a contar qué es lo que estoy diciendo con esto, ¿no? En principio, cuando hablamos de lo postpatriarcal, me voy a apoyar un poco en el texto para lo que les voy a ir diciendo. Un segundito. Lo postpatriarcal tiene que ver con digamos, un desafío ético clínico que no quiere decir que estemos por fuera del patriarcado. El patriarcado sigue existiendo. En todo caso, está en una etapa diferente. Y yo un poco lo decía ayer en una actividad que hicimos en el foro, que por lo menos en Argentina hubo una primavera que pensábamos que sí, que le habíamos hecho mella al patriarcado, y vemos como que rápidamente reaccionó y con mucha ferocidad. Por lo tanto, era un gigante que estaba un poco tocado, adormilado, pero que tiene todavía sus mañas y tiene mucha tela para dar. Entonces, ¿qué sería una intervención postpatriarcal en términos teórico-clínicos? Significa no hacer eco de los pactos patriarcales y tocar algunas cuestiones que hay como un consenso de invisibilizar y no darle discurso. Por lo tanto, lo postpatriarcal es poner en visibilidad y en discursividad muchas de las acciones y de los pactos patriarcales. Voy a nombrar algunos. Por ejemplo, el abuso sexual infantil. Por ejemplo, la violencia de género. Por ejemplo, la asimetría en la distribución de poder entre varones y mujeres en lo erótico, en lo económico, en lo simbólico, ¿sí? Eh, y en términos teóricos, por ejemplo, de construir la teoría del padre, fundamentalmente de la línea lacaniana, que establece una homologación entre función simbólica y función paterna. Y eso, en realidad, como bien lo trabajó Michel Tort, es una consecuencia del monopolio que han tenido los varones hegemónicos, los varones cis hegemónicos, durante el patriarcado,
han tenido el patrimonio del saber legitimado. Por lo tanto, eso ha hecho que se arme una cierta figura ilusoria de que detentan el monopolio de la función simbólica. Y como bien dice este autor, Michel Tort, esto se hizo teoría en un momento de declive del poderío de la función padre, ¿no? Y fue como una operación restauratoria de, entre comillas, los tiempos felices de la hegemonía masculina. Entonces, ¿y por qué esto es importante? Porque, primero, porque nos saca de la idea de que hay un solo simbólico posible, que es el simbólico patriarcal, que establece un modo de organización de la vida psíquica y de la vida en comunidad, pero puede haber otros modos de organización. Entonces, quien no esté dentro de ese orden no necesariamente va a tener que pagar como precio su salud mental, por decirlo de alguna manera, o su cordura. ¿M? Sino que hay otras maneras de inscripción en lo simbólico que no tienen que ver con este modo de anudamiento. Esto por un lado. Por otro lado, también nos permite ver otras cuestiones. Por ejemplo, ¿qué teoría de la femineidad tenemos en psicoanálisis? La teoría de la feminidad clásica es que hay teoría del sujeto y que lo que no entra en la teoría del sujeto hay que hacer una teoría aparte, ¿no? Que es sobre la feminidad, acerca de la sexualidad femenina. Y además es una idea de que el destino natural de la femineidad y la madurez femenina es la ecuación pene igual hijo. O sea que la mujer que no desea o no puede ser madre va a ser una mujer en menos. ¿No? No va a lograr el objetivo de la femineidad en la vida, digamos, o en la sociedad. Y por otra parte, además de colocar, primero colocarlo como el fin de la femineidad es la maternidad, con lo cual no permite pensar cuestiones como aborto, no permite pensar cuestiones como no deseo, como no apego, digamos, como un montón de cuestiones. O también la posibilidad de no tener porque no se puede, que también es una de las, o sea, no es una tragedia, digamos, es una de las vicisitudes de la vida en el planeta, que haya una posibilidad de no reproducción. Y por otro lado, también, además de pensar eso, se piensa el deseo de hijo como una ecuación que viene a subsanar una falta. Como no tenemos pene, vamos a tener algo para subsanar que no tenemos pene. Entonces, no hay ninguna idea de que una mujer puede desear un hijo como una trascendencia en el mundo, porque tiene algo del orden de lo simbólico para legar. ¿No? Y esto tiene después consecuencias clínicas también, porque, por ejemplo, a mí me gusta comentar que veo muchas veces personas que vienen a consultarme, que ya han sido analizadas, bueno, por ejemplo, cuando consultan varones, que casi la identificación con la madre no está trabajada, que cuando se trabaja la relación con la madre, se trabaja más las cuestiones de apego, si estuvo o no estuvo, si lo reconoció o no lo reconoció, pero no se trabaja casi el legado simbólico que las madres tienen para ofrecer. Y doy el ejemplo de un ex consultante, un argentino migrante, colega, que trabajando con él nos dimos cuenta que la que aspiraba a migrar era su mamá. Y que esto ella se lo había legado como una idea de mirar otros mundos, de ir a otros lugares, de aprender otros idiomas. Y era algo que nunca, él, habiendo migrado, era algo que nunca se había trabajado en sus análisis anteriores. ¿M? Esta cuestión de este deseo materno, de esta trayectoria materna, que fue una mujer que había estado viviendo en Estados Unidos, digamos, como que había hecho intentos y que era algo de un deseo, de estas identificaciones que los hijos y las hijas hacen con respecto a cuestiones que quienes los hemos criado no hemos podido desarrollar por distintas opciones que hemos hecho en la vida. Vieron que es algo muy, muy común la identificación con un deseo no logrado, ¿no? Bueno, entonces esto era algo invisible precisamente porque era invisible el legado materno.
el legado en términos simbólicos, ¿sí? Bueno, esto con respecto a lo postpatriarcal. Por lo tanto, hacer una intervención postpatriarcal y hacer teoría postpatriarcal es darle, cuando hacemos teoría, es darle consistencia a pensar de otra manera dentro de estas claves que yo les estaba planteando. Hacer teoría que permita visibilizar esto que les estoy diciendo. Y cuando hacemos clínica, lo que hacemos es nuevos relatos que puedan nominar estas cuestiones que, como ejemplo, les estoy abriendo, dentro de las cuales podríamos ubicar muchas otras más. ¿M? Desde, por ejemplo, pienso en un paciente varón cis, hegemónico, un tipo que con una mamá muy presente y una mujer que apegó muy bien y lo cuidó muy bien, que hizo pareja con una mujer huérfana, de madre muy tempranamente, que le costaba todo lo que tenía que ver con el anidamiento, precisamente porque no lo había tenido, y al tener hijos, él insistía que ella tenía que hacer eso que ella no podía hacer por cuestiones de su propia vida, ¿no? Pero él tenía esa posibilidad, pero pensaba que no la tenía que hacer porque él tenía que proveer. No era él el que podía instalar el apego. Y bueno, trabajamos bastante para que él pueda hacer lo que sabía hacer y que los roles de género no le impidan hacerlo, y por el otro lado, no pedirle y hostigarla a ella que haga eso que no tenía constituido. ¿No? ¿Se entiende? Esto para que vean un tipo de intervención. Puede haber 20.000, porque esto es, cada quien lo va viendo, pero es un poco para que se entienda el viraje teórico, pero también el viraje clínico de pensar desde esta perspectiva. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Me preguntaba un poco acá los colegas que cómo trabajamos. Si quieren, yo puedo ir parando cada tanto y si hay alguna pregunta cuando termino un apartado, quieren hacer alguna pregunta, o que aclare algo de esto, vamos, y si no, sigo. A ver, Veo me que dice. está la capacidad, Débora, de que se puedan desmutear y si alguien quiere hacer una pregunta, nos dice y lo vamos como respondiendo, ¿sí? Vamos intercambiando. Dejamos esa posibilidad abierta, ¿te parece? Dale, ¿Sí? bueno, O dale. nos escriben Entonces, y ahí decimos, ¿está? en este momento no, ¿sigo? A ver, dígame con la cabecita, Parecería ¿sigo? que sí, Seguimos. parecería que sí. Bueno. Dale. Entonces, esto es lo post-patriarcal. Vamos a lo post-heteronormativo. Lo post-heteronormativo, lo principal es no hacer deslizamientos psicopatologizantes de lo que son disidencias sexuales identitarias. En, dicho de otra manera, todo lo que escape de la heteronorma. Que heteronorma no es lo mismo que heterosexualidad, ¿sí? La heteronorma es un concepto que no viene del psicoanálisis, sino que el psicoanálisis lo toma, que plantea la cuestión, viene creo que de los estudios queer, es la cuestión de que todos debemos ser heterosexuales. ¿Se entiende? Entonces, que la a priori es la heterosexualidad. Y la teoría psicoanalítica es muy fuerte en eso, porque si bien podría haber hecho otras cosas, porque Freud en tres ensayos nos plantea que la pulsión no tiene objeto, con lo cual abre el campo para que hubiéramos hecho otras cosas, pero al mismo tiempo que lo abre, porque tiene un paradigma patriarcal y heteronormado, porque es su época, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que pasó en 1921 en la reunión de los miércoles, que se decidió que los homosexuales no podían ser analistas, ¿no? Esto porque había una idea de que eran perversos, por lo tanto, no había que habilitarlos a ser analistas. Con lo cual, están las dos cosas. No es que se borra con una a la otra, sino porque nosotros hoy por hoy abrevamos de tres ensayos más que de la prohibición de 1921, ¿verdad? Pero todavía cargamos con la prohibición de 1921 porque ha hecho que esto no se pueda decir porque si no, no se podía ser analista. ¿Mm? Entonces, ha obligado al armario dentro del psicoanálisis, que es precisamente lo contrario que tiene que hacer un psicoanalista, porque parte de nuestro trabajo es con el campo de la sexualidad, ¿verdad? Y con el impacto que tiene la inhibición, la represión cultural de la sexualidad.
Entonces, en este sentido, digo, y esta cuestión de que, ¿por qué el psicoanálisis ha sido heteronormativo? Por esto, y también porque ha homologado el desarrollo psicosexual a la búsqueda de la procreación, ¿no? Porque cuando habla de la salida del Edipo, digamos, de la búsqueda de otro objeto en la mujer, del reconocimiento de la vagina, lo que está hablando es cómo una niña se va encaminando hacia la posibilidad de la procreación. ¿M? Y con los varones también, la cuestión del abandono de la madre para después encontrar a la mujer, ¿no? Siempre el paradigma del desarrollo psicosexual es ese. ¿M? Y en todo caso, tratará de hacer, digamos, después, cuando tiene que pensar la homosexualidad, en los casos en los cuales trabaja, trata de dar vuelta a todo, pero no termina de explicar, ¿no? Y precisamente parte de lo que no termina de explicar es porque el paradigma es muy heteronormal. Entonces tiene que crear una teoría diferente. Hoy por hoy me parece que podemos trabajar desde otra perspectiva, podemos ver al Edipo no solamente como cuento, ¿no? Como esta cuestión de que además es un modo, digamos, con un argumento muy ligado a la familia nuclear, muy ligado a la familia heteronormada, y hay constituciones edípicas que se dan en otros marcos y son Edipos logrados. Precisamente porque lo fundamental del Edipo, y ahí me tomo de Silvia Bleichmar, es la interdicción de la apropiación del cuerpo infantil por los adultos. ¿M? Es el barramiento del adulto con respecto a eh, 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 imponer una sexualidad en plus en el cuerpo infantil, que eso permite, a su vez, el no todo en la infancia, ¿no? Y la renuncia para después en la adultez elegir, poder acceder al propio objeto, ¿sí? Entonces, me parece que, y esto es lo que permite la regulación social, porque rompe la endogamia, ¿no? Que es una de las funciones del Edipo. Entonces, me parece que hay otras versiones del Edipo que es estructurante, y ahí está la discusión si es estructural o no. Ojalá fuera estructural, no habría abuso sexual infantil, pero sí es estructurante porque cuando se ubica, permite la regulación entre la sexualidad adulta y la sexualidad infantil. ¿Mm? Por otra parte, dentro de lo, entonces, em, digo, el paradigma de la heteronormatividad, ahí voy a poner otro concepto más, que supone que todos somos heterosexuales y todos debemos ser heterosexuales porque esa es la mejor sexualidad, aunque no se dice, pero de alguna manera los conceptos llevan a eso. También una de las cuestiones que ha invisibilizado es el impacto de vivir en el armario en el malestar psíquico y en el sufrimiento psíquico. ¿M? Y nos permite ver sufrimientos en plus y traumatismos varios de todas las personas que no han podido transitar adolescencias y adulteces con la posibilidad de vivir a la luz del día su sexualidad no hegemónica. ¿Sí? De hecho, dentro de la literatura queer hay mucha cuestión de me robaron la adolescencia, no pude desplegar, las primeras caricias, cuestiones que no se pudieron hacer de la misma manera y con la misma legitimidad y con la misma fluidez, que se hacen los primeros escarceos heterosexuales. De todos modos, como sociedad hemos ido cambiando, también tenemos en algunos núcleos urbanos, en algunos grupos sociales, las primeras adolescencias fuera del closet y fuera del armario, que han podido desplegar tempranamente sus mociones sexuales por fuera de la heteronorma con legitimidad, sin miedo y a la luz del sol. Ya tenemos, digamos, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires se ve bastante, en algunos lugares, en algunos ámbitos en particular, y nos permiten ver otro tipo de armado de la psicosexualidad que de hecho
también está queerificando bastante, incluso quienes después asumen una sexualidad heterosexual, ¿no? Porque es una exploración mucho más amplia y da formas, como por ejemplo yo he descrito en un texto mío que se llama anfibias, que son, por ejemplo, mujeres que yo atiendo que tienen fluidez en la sexualidad entre mujeres y varones. Algunas tienen más a predominio de parejas con varones o con mujeres, pero que no se autodenominan de ninguna manera por el objeto sexual, ¿sí? O sea, que la elección sexual no determina la identidad. Y dicho esto, también estas existencias dan cuenta de que el objeto no es a priori, pero tampoco es uno para toda la vida, ¿no? Y muestra que en distintos contextos pasan cosas diferentes. Entonces, y esto para mí es solidario del concepto de psiquismo abierto, ¿no? Esta idea de que las prácticas sociales van imprimiendo trabajo psíquico y el psiquismo con su plasticidad va invistiendo nuevas situaciones, nuevos objetos y van pasando cosas diferentes. O sea, ¿qué digo con esto? Que obviamente la infancia es fundamental, pero la infancia no define absolutamente lo que va a ser toda la vida. ¿Mm? Incluso con respecto a situaciones de déficit, ¿no? Está el concepto de neogénesis, que permite también un trabajo de constitución de instancias psíquicas no logradas en tiempos tempranos. ¿No? Bueno, esto con respecto a lo post-heteronormativo. De nuevo, igual que con lo postpatriarcal, no es que la heteronorma se cayó, sino que las intervenciones tienen que ir a armar relatos por fuera de la heteronorma, ¿m? E ir acompañando el derrotero y la búsqueda de cada quien que nos consulta hacia dónde va su identidad y hacia dónde va su libido. ¿M? Bueno. Con esto lo pos heteronormativo. Abro de nuevo. ¿Hay Débora, preguntas? Sí, sí, justamente hay una pregunta de Abril, está con la vale. mano levantada, así que si Buenos querés abrir, días, buen día. buen día. Sí, en este apartado es una pregunta que me ha surgido. Yo soy recién licenciada, o sea, que todavía no empecé a atender, pero es algo como que me cuestiono bastante. ¿Cómo se piensa desde esta teoría la transexualidad? Porque, o sea, a mí me surge, me salta como Lacan ahí de la cabeza, ¿no? De que hay algo con la identificación, ¿no? En el imaginario, este, como una cuestión ahí, ¿no? El tema de cambiar el aparato sexual y todo eso. ¿Cómo se piensa? Bueno, primero, lo primero que quiero distinguir es disidencia erótica o sexual de disidencia identitaria. Porque yo lo que venía hablando era de las elecciones eróticas, ¿no? Entonces, estaba hablando de objetos, no necesariamente objetos eróticos o sujetos erotizados, digamos, que no necesariamente van desde la línea de lo heterosexual. ¿M? Esto es una. Otra cuestión es la identidad de género. Son dos cuestiones diferentes. Porque además la identidad de género tampoco define el objeto. O sea, yo puedo tener una identidad de género femenina, pero no por eso voy a desear necesariamente varones. ¿No? O sea, el que me siento yo no va de suyo con quien me gusta. Eso primero, que es uno de los desamarres que hay que hacer porque en el primer Edipo freudiano sí, la identidad está definida por el objeto. La femineidad se define por la elección del objeto masculino y viceversa con los varones. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, en relación a lo que vos preguntás, estás preguntando cómo se arma la identidad de género. La identidad de género es la percepción que yo tengo de quién soy en términos genéricos, ¿sí? Que cómo me autopercibo. Y
la autopercepción de género, la identidad de género, se constituye muy tempranamente en los procesos de identificación primaria y secundaria. Y en esos procesos de identificación primaria y secundaria, lo que hay es una oferta identificatoria de quienes crían, consciente e inconsciente. No se sabe todo lo que se ofrece. Y por el otro lado, hay una identificación, un proceso metabólico de los infantes que reciben y procesan, no en copia, sino metabólicamente, lo recibido, y del precipitado de eso se constituye la identidad. ¿Mm? Ahora, este mecanismo es igual para una identidad cis, es decir, una identidad que en nuestra cultura tiene que ver con que nosotros pensamos que quienes tenemos vulva somos mujeres y quienes tienen pene son varones. ¿Mm? Pero también se da para alguien que tiene vulva y tiene una identidad masculina o alguien que tiene pene y tiene una identidad femenina. Porque la identidad no tiene que ver con el órgano, sino que tiene que ver con los procesos de identificación. Que por supuesto las propuestas tienen que ver con la significación que la cultura le da al órgano, pero no es el órgano, es la significación. ¿Sí? Entonces, y ahí hay un tema que no se puede entender desde la teoría lacaniana pura, ¿no? Porque es una teoría binaria, heteronormada y patriarcal, como todas las teorías, digamos, de nuestra modernidad. Por lo tanto, hay que hacer, para poder entender, no psicopatológicamente, porque sí lo podés entender, pero lo entendés desde la psicopatología, ¿sí? Pero lo que no se puede entender desde ese paradigma es que somos más diversos, o sea, no somos todos eh, varones y mujeres cis. O sea, así como hay albinos, hay personas trans, digamos. Son variaciones dentro de lo humano. Los humanos somos variados. ¿Mm? Y parte de la variación es la transición, que puede ser temprana, puede ser una infancia trans, y puede ser una transición en la tercera edad. Y que haya una transición en la tercera edad no quiere decir que lo anterior fue falso, sino que dentro del paradigma del psiquismo abierto son cuestiones que van pasando a lo largo de la vida, como dejar de ser de River, de Boca, de una religión, de otra religión, o migrar de país. ¿Mm? Son cambios vivenciales que establecen cambios también en los procesos de identidad. ¿Mm? Gracias, gracias. Mm. Si les parece, avanzamos con la propuesta de Débora y si surge otra pregunta, la tomamos. Dale. Entonces vamos a ver lo postcolonial, que es uno de los temas que más estoy trabajando ahora, porque lo estoy trabajando mucho porque era el tema más chiquitito dentro de los de la propuesta del 2020. Era algo que a mí me parecía que iba por ahí, pero que no tenía teoría para eso en ese momento. Y en los últimos años lo he afianzado más. En ese momento lo que yo quería decir con lo postcolonial es dos o tres ideas. Una idea, esto que veía muy fuertemente, de que siempre estábamos mirando a Europa, ¿no? En América Latina, siempre mirando a Europa, como si de ahí viniera el saber, y con poca apropiación de la producción local. Y en lo que refiere a psicoanálisis, por lo menos mi percepción era que el psicoanálisis en el cual yo me estaba formando en la Argentina y veía que se practicaba era riquísimo y me parecía que no era una copia, ni tenía nada que envidiar. En todo caso, se podía leer de afuera. Yo leo lo que se escribe en otros países, pero no lo leo como la verdad y después la copia lo que hacemos nosotros. Entonces, esa fue como la primera vuelta, ¿no? Veía como, de hecho, les cuento una anécdota chiquitita. El año pasado fui a presentar el libro a París, que tenía que presentarlo porque yo tenía algo que hacer en el 2019 y no pude hacerlo, y el mismo año fui a Paraguay, ¿no?
Y lo de París, todo el mundo feliz, me ponían likes, likes, likes. Lo de Paraguay pasó desapercibido, ¿no? Entonces, hay también una mirada colonial de dónde está la cosa lograda, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser? Tenemos eso muy metido. De la misma manera, que incluso yo lo digo dentro del foro de psicoanálisis y género, siempre le damos más la palabra a los varones que a las mujeres. Si bien le damos, pero a los varones se los damos más joven, a las mujeres tienen que tener 10 años más, ¿no? O sea, o tienen que tener 3 títulos más. Entonces, bueno, eso yo lo captaba, ¿no? Me daba cuenta que había algo por ahí. Y después empecé a leer teoría decolonial, teoría postcolonial, empecé a trabajar los temas de raza, ¿no? La racialización, las mixturas, ¿no? Como el color de piel es un indicador también de clase social en muchos de nuestros países, o de migración y lo que implica, porque aparte es visible, digamos, hay otras desigualaciones que no son tan visibles, qué impacto psíquico tenía eso. Entonces lo empecé a ver en mi clínica. Me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años que me contaba una paciente que era del norte argentino y que ella era marrón, como se dice ahora, y su abuela era muy blanca. Y la abuela la miraba con desprecio. Y esa mirada del desprecio de los nietos no blancos era algo que a ella la había constituido psíquicamente. Era una mirada en menos muy tempranamente. Y presentando estos temas en Brasil, aunque el libro se tradujo al portugués, que ellos tienen mucho trabajo con esto, contaban todo el tiempo cómo se daban cuestiones en las familias interraciales, pues está lleno de familias interraciales, cómo se juega el color en la significación, en la aceptación, en la libidinización, en la preferencia de estos nietos, estos hijos por sobre los otros, en la mirada de parecerse, no parecerse, pero no solamente no parecerse, sino cuando te pareces a lo hegemónico y cuando no te pareces a lo hegemónico. ¿Mm? O sea, el problema no es solamente ser idéntico, sino el tema de cuando un color es hegemónico y entonces al no tenerlo, no sos. Y también el tema de las adopciones, ¿no? Porque las adopciones suelen ser, por lo menos en nuestro contexto, de sectores populares a sectores medios más altos. Por lo tanto, las adopciones son racializadas también, ¿no? Ni que hablar de las adopciones internacionales. Entonces, me parece que son todos temas por los cuales las asimetrías de raza este, atraviesan la clínica, ¿no? Y el investimento y cierto tipo de traumatismos que me pareció muy importante también poder tomarlos. De la misma manera que otra cuestión que les puedo comentar. Hace muchos años me comentaba una colega argentina que había trabajado muchos años en Estados Unidos, que allá ser latino es ser minoría. Y entonces la gente que hablaba español estaba constituida desigualadamente. Y ella fue a trabajar a Estados Unidos de grande, y ella se considera latina, pero latina en un país donde los latinos somos mayoría. Entonces, su ser latina no es lo mismo, digamos, ella no se autopercibe como minoría y no ha tenido una trayectoria de minoría. Entonces, un mismo rasgo puede ser diferente según el contexto. Y eso nos permite ver cuál es el impacto psíquico, porque uno de los temas de la teoría decolonial es la posibilidad de hablar en subalternidad, ¿m? Y de tener discursividad. Y esto arma las trayectorias de las personas, que no se animan a decir, que no se animan a plantear, ¿no? Porque piensan que su modo de decir o lo que tienen para decir sería algo no posible de escuchar por los demás. Entonces, me parece una perspectiva muy importante, ni que hablar en casos de migraciones, ¿no? También el impacto que eso tiene. Así que bueno, esto es lo de la perspectiva postcolonial en la clínica, que a mí me parece que tiene mucho, 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 además de otros devenires de esto, que es la introducción de saberes de los pueblos originarios dentro de las cosmovisiones y dentro del armado de lo simbólico. ¿M? Que esto le pasa a personas
que tienen estas herencias, digamos, por su origen de pueblos originarios o sus mixturas con respecto a los pueblos originarios, que forma parte de la población con la cual trabajamos en nuestra región. Sí, acá había una manito, me parece, de Mariam. Desmuteate, Mariam. Sobre este último punto, yo me acordaba, porque soy escritora, soy psicóloga que ya estoy jubilada. Ok. Ejercí en centros educativos principalmente, tanto preescolares como adolescentes y discapacidad. Este, mm, bueno, no, yo lo que me acordaba cuando me formé en algunas lecturas en humanidades, en el área de letras, e intercambiando con un profesor de filosofía distintas lecturas, me acordaba que también a esto de lo postcolonial habían lecturas sobre la hibridación cultural que le llaman. Y bueno, una desde el punto de vista, hay un libro de Ángel Rama que se llama Ciudad Letrada, no sé si está por ahí en Argentina. Puede ser, yo no lo conozco, pero puede ser que esté. Y hay otro que directamente el título es así, transculturalización o algo así, hibridación o hibridación cultural, está más explícito en el título y no recuerdo el título, el autor. Y trabajan, profundizan sobre estos temas e intercambiando con este profesor, que trabaja en el área educativa y a nivel universitario del CLAE de filosofía, Pablo Romero, me decía que también hay bibliografía desde el punto de vista filosófico. Y yo me acordaba una experiencia que se hizo a través de videos, acá organizaciones feministas o de organización de mujeres, que había una experiencia que transmitían que una era, por ejemplo, los colores, se llamaba La Caja de Pandora el video. No sé si alguien lo conoce porque es de antaño. Eran dos baúles, dos cajas, dos baúles, uno de color rosado y otro de color celeste, y los niños entraban una vez por vez, una niña, y cada uno se identificaba con el color esperado, pero se encontraba juguetes que no eran los que estaban buscando. Ese fue un primer experimento. Y después otro, yo no sé si fue en México o en dónde, pero esos videos deben de estar por YouTube, en las redes. No sé si era en México o en dónde, o en Estados Unidos, en la población latina, la cuestión que los niños de descendencia afro eh, no se consideraban de descendencia afro, se consideraban que eran rubios de ojos celestes, o sea, eh, como que tenían una imagen, una identidad, una identificación, no sé la palabra exacta, pero ya desde niños estaban construyendo con una imagen corporal que vos lo veías y dices, no puede ser que me esté diciendo esto, pero bueno, fue una experiencia que se llevó a cabo y también se vio que la población predominante hacía que el niño se fuera construyendo de otra forma. Es tal cual. Eso voy a tomar varios de los temas que vos decís. Es muy importante todo lo que estás compartiendo. Primero, les cuento que ya hay textos de hibridez y psicoanálisis.
Ah, desde no su postura. sabía, de Sí, psicoanálisis no sabía. hibridez. Y el que ha escrito sobre eso es un amigo nuestro que es Tamia Ayuch, que es un psicoanalista de origen marroquí, pero que trabaja en Francia. Se llama Hibridez y Psicoanálisis, está en español el libro, y es un texto que trabaja precisamente lo que vos estás planteando, que el encuentro cultural, que a veces no es encuentro, a veces es colonia, dominio, digamos, porque no es que nos juntamos, somos todos amigos, sino que la mixtura muchas veces es a la fuerza, da cosas diferentes que el origen. Y de hecho, por ejemplo, él lo que trabaja en su contexto, lo que plantea es que hay chicos chicos, gente, digamos, que son segunda, tercera generación de franceses, pero que vienen de las colonias, ¿no? Y que tienen ciudadanía francesa, pero no tienen los hábitos del origen, pero tampoco están totalmente incorporados a la cultura francesa y a la sociedad francesa, aún con ciudadanía. Y entonces son identidades híbridas, son identidades específicas Claro. de ese grupo. Acá, en nuestro contexto, pero en el campo de la sociología, hay una autora boliviana que se llama Silvia Rivera, que ella dice que es socióloga, o sea, que es una chola que hace sociología. Y también habla tiene un concepto, ahora no me lo acuerdo, porque es en lengua originaria, de las mixturas, de la chola, dice, porque no somos ni el pueblo originario, no somos aymaras, ni somos blancos, somos otra cosa, somos cholas. Entonces y ella es una chola profesora universitaria, ¿no? Yo no sé si vieron la película Puan, la película argentina, véanla. Es maravillosa, está en Amazon. Así que quienes tengan Amazon o compártanla, es genial porque ahí muestra también el tema el colonialismo, porque muestra la historia de un profesor universitario Puan es la calle donde queda la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, muestra que hay una mujer vestida de chola que lo va persiguiendo, pero es una profesora, doctora en Bolivia, que quiere convidarlo a un encuentro. Y él le va huyendo, pues piensa que es la empleada doméstica, no piensa que es la profesora, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas bien coloniales de cómo se leen las cuestiones, pero digo, y está bien llevado, porque juega todos los prejuicios, es muy divertido, muestra los prejuicios de lo académico y de lo que pasa en América Latina, y al mismo tiempo de una manera humorística como para poder. Este, pero volviendo al tema de la hibridez, me parece que es muy importante para pensar todo, para pensar el color de piel, para pensar lo cultural, para pensar las migraciones, para pensar los tránsitos, porque cuando alguien hace un tránsito, por ejemplo, identitario en la adolescencia o en la adultez, la identidad previa, ¿dónde está? Una persona que viene de ser un varón cis y transita hacia una mujer trans y tuvo hijos previamente. Los tuvo hijos siendo un varón cis y eso existe. Por lo tanto, su vida es híbrida y me parece que parte del trabajo es reconocer la hibridez. En los tiempos en los que tenía nombre masculino, los tiempos en el que tiene nombre femenino, qué le pasaba, cuáles eran sus relaciones, cuáles son sus relaciones actuales, ¿no? En la hibridación. No es que lo de antes es mentira y lo de ahora es real, sino que, como todas las etapas de la vida, vamos retomando lo que fuimos antes, ¿no? Entonces, es un concepto muy, muy importante, muy, muy importante. Y por el otro lado, de lo último que dijiste, el tema de ser negro y pensarse rubio con ojos celestes, desde la perspectiva psicopatológica es una alucinación, ¿no? De la misma manera que se habla de las personas trans, o sea, no ven la realidad. Por otro lado, con otras categorías lo que vemos es que la hegemonía es tan fuerte, porque ¿por qué quieren ser rubio de ojos celestes? Porque eso es lo valioso. Si no, ¿para qué querés ser rubio de ojos celestes? O sea, no es el color, es el valor del color. De la misma manera, y ahí digo, la reconceptualización de la envidia del pene, no es que querés tener un pene, querés hacer lo que hacen los que tienen pene. Así que bueno, me encantó. Bueno, yo creo que ya estoy en tiempo de exposición, así que ya se abre el debate.
Así que Sí. mientras alguien se anima, voy a ir cargando la batería de la compu que me está avisando que tengo que enchufar. Sí, Débora, estamos más o menos en tiempo, así que como a mí se me ocurren algunas cosas, quizás como para poder ir pensando, pero me parece abrir es la mejor forma. Así que dejamos la posibilidad de que quienes están acá puedan, quienes estamos en el Zoom, podamos intercambiar contigo algunas de las dimensiones que has podido traer hoy. Solo se desmutean y charlamos un poco. Sin mucho impulso, por favor, ¿eh? Alguna. Sin Algo que pelear. te quería comentar, Débora, que me acordé ahora, porque yo empecé a escribir siendo niña, sin saber que iba a terminar estudiando psicología, ¿no? En la facultad de acá de la República del Uruguay. Este, Escribo desde que aprendí a leer y a escribir. Y algo que a mí me impresionó desde niña, una película que vive de George Sand, que claro, ella para acceder a los círculos literarios tenía que vestirse de hombre, no porque ella se considerara hombre, sino porque para ella estaba vetado como intelectual que se consideraba acceder a los círculos intelectuales. Este, Siempre me impresionó esa película, claro, yo la vi desde chica, pero cómo estaba el ejercicio del poder hasta vetar la palabra incluso. Y sí, porque vos fíjate, esto lo que estás trayendo es el transvestismo estratégico, que eso lo podés ver en varios, ves lo de George Sand, ¿no? Ves la película Yentl de Barbara Streisand, que también es recomendable en ese sentido, donde ella también se trasviste para poder estudiar, porque las mujeres no podían ir a la academia, ella era de religión, se vistió de varón, es una película linda para ver, y hablan que hubo una papisa también, ¿no? Que se disfrazó de varón y que por eso ¿cómo se llama? Cuando la descubrieron, porque se embarazó, creo, ahí la descubrieron, que creo que se llamaba Juana, y que de ahí surgió la costumbre de que a los papas le tocan los testículos cuando asumen. Entonces digo, hay muchas y hay, digamos, transvestismos no tan logrados en el sentido de no buscar, no disfrazarse directamente de varón para poder hacer cosas que las mujeres no pueden hacer, en este caso, sino que también quienes han sido pioneras como mujeres en ciertos ámbitos saben que se tuvieron que comportar como hombres para ser tomadas en serio, ¿no? Eh, y también, digamos, cierto transvestismo masculino que a veces es lúdico, que es para mostrar los sentimientos, ¿no? Está lleno de fiestas donde los varones se disfrazan de mujeres. Y como modo de alocarse, como modo de mostrar los afectos, como modo de mostrar la sexualidad desde otra perspectiva que no sea solo penetrativa. Bueno, esto muestra nada más ni nada menos de los corsets de género, ¿sí? Eh, Está Elian Gerber que está levantando la mano y si no me equivoco, Gabriela Montado, no, ¿estás con la mano con algo? No, está, perfecto. Entonces, Elian, dale. ¿Qué tal? Bueno, yo me quedé con algunas ideas, un poco leyendo el texto, que por supuesto no lo pude terminar, pero me pareció muy interesante lo que interpela, ¿no? Me parece que es interesante que es una postura como de un psicoanálisis reflexivo, ¿no? Que se puede tomar como por objeto también en la teoría, no solo en la práctica, sino como desde dónde estamos pensando. Y me quedó, es más un comentario, un intercambio, ¿no? Lo que tengo para aportar, que me iba pensando también a mí misma y pensaba, bueno, cómo muchos de estos prejuicios que está planteando Débora en el texto los tengo, ¿no? Los he tenido, he pensado desde estos lugares,
y pensaba cómo se nos hace, cómo se nos vuelve difícil justamente desde el psicoanálisis pensar cuando el género en sí, digamos, o ciertas estereotipias de género generan justamente patología o sufrimiento, vámonos por, ¿no? Como en esta cuestión de que parece muy sencillo cuestionarnos cuando algo sale de la norma social, pero cuando algo está demasiado normatizado, entonces me aparecía como esta cuestión de decir, bueno, pero esto no nos ha dificultado como problematizar, por ejemplo, ciertos justamente mandatos o cuestiones que están un poco, tú hablas de esa familia moderna, ¿no? Familia nuclear, etcétera, y su proyecto, que a veces lo pensaba en la clínica, personas que parecen estar enfermas de eso, ¿no? Como decir, bueno, lo único que quiero es eso, ¿no? Quiero una pareja, quiero tener una pareja, quiero tener hijos, a costos que pueden ser para sí mismos, o, ¿no? O están dispuestas a hacer cualquier cosa por eso, ¿no? Estoy hablando de personas que están como, justamente responden como un género femenino, masculino hegemónico, más mujeres me pasó en consulta, ¿no? Y muy difícil como mover estas cosas, y como que, bueno, me parece que esto de poder pensar que se nos hace más fácil pensarlo, estas cosas como patológicas y no este otro tipo, ¿no? Como el género se enquista y puede producir, no sé, me surgió un poco Me eso. parece excelente lo que estás planteando, porque sí, porque hay mucho de eso. Y, por ejemplo, te doy ejemplo de varones. Bueno, mi primer libro de autoría es Heridos Corazones, que es mi tesis de doctorado, donde yo trabajo la vulnerabilidad coronaria en varones y mujeres. Y ahí muestro que los varones se enferman más de enfermedad coronaria por la adscripción al género. O sea, por una cuestión de tomar como una alienación con el ideal de la masculinidad hegemónica. Entonces ahí, por ejemplo, te los muestro el libro está agotado, pero se puede conseguir por Mercado Libre. Em, y, por ejemplo, les cuento, muchos, o sea, pude armar esto, se los voy a, estoy tratando de ver cómo se los digo sintético, pero por ejemplo, el ideal de ser proveedor, el ideal de no parar, el ideal de éxito, se lleva la vida de muchos varones, pero es muy difícil salir de eso porque es porque el narcisismo de género, que es un concepto de Milce Bleichmar, es decir, cómo te querés a vos misma o a vos mismo de acuerdo a los ideales de género, que eso es algo que yo trabajo en el capítulo 2 del libro Psicoanálisis para Todex, cómo eso hace que vos hagas muchas cosas que te pueden hacer muy mal, pero las haces porque sos valorado por vos mismo o vos misma y sos valorada por lo social. Por lo tanto, dejar de hacer esas cosas que te podrían hacer bien a tu salud van en detrimento de tu valía de sí. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, si está idealizado trabajar mucho, ganar mucha plata, correr todo el día, obedecer a los jefes, eso puede ser tanático, pero está muy valorado socialmente. ¿Mm? Entonces, esa alienación es muy difícil de correr. Y lo mismo pasa por los ideales de género femenino tradicionales, la maternidad. ¿Cómo no vas a ser madre? No formás parte del club. Estás mirada en menos. ¿Cómo no te vas a casar? ¿Entendés? Nadie te quiere. O sea, nadie te quiere es el peor insulto para una mujer. No te elige nadie. Sos incogible. ¿No? Es un insulto, pero terrible. Hasta de la más parada. ¿Por qué? Porque toca estos ideales tradicionales que están introyectados en términos del narcisismo y en términos del super yo también. Esto, lo del super yo lo ha trabajado mucho Nora Levington, que es una argentina que vive en, en España, que es discípula de Milce Bleichmar y siguió la línea esta y ha trabajado, lo pueden bajar sus artículos. Entonces, es la conformación del ideal, pero también es la relación con el ideal. Porque eso yo lo vi. Porque los ideales de la masculinidad hegemónica son para todos. Ahora, ¿por qué algunos se infartan y otros no?
porque los que más se infartan son los que están alienados con ese ideal. Entonces, y hay otra autora, que es Louise Kaplan, que ha introducido otro tema, que es el tema de las perversiones. Cómo dentro de los ideales tradicionales de género muchas veces se anudan constituciones psíquicas perversas. Entonces, no es solamente el contenido, sino la relación con el contenido. Y como vos bien decís, es muy difícil de ver porque es social sintónico. Digo, parafraseando lo de ego sintónico, ¿no? Son cuestiones que no hacen ruido. No hacen ruido porque son la normativa. Hace ruido lo que muchas veces, nosotros lo sabemos en salud mental, que muchas veces el que más ruido hace es el que denuncia, ¿no? En las familias, lo dijo Pillon Rivière, ¿no? Este, es el que denuncia muchas veces los pactos terribles, ¿no? Y a lo mejor es el más loco, es el que más llama la atención, el más ruidoso. De la misma manera, me acordaba ahora que cuando, yo no sé quienes son más grandes a lo mejor se acuerdan, que en una época bueno, hubo varias veces esto, pero hace unos 20 años más o menos, hubo un pibito en la ciudad de Bahía Blanca, en Argentina, que mató a varios compañeritos, que le pusieron de sobrenombre Pan Triste, porque se identificaba con ese personaje. Y lo que Silvia Blechbar decía en ese momento era que no llamaba la atención porque era muy callado. En los colegios los callados no llaman la atención los ruidosos. Y los callados después pueden hacer intentos de suicidio, pueden tener mucho sufrimiento, pueden hacer estas cosas. Entonces, todo lo que muchas veces es demasiado sintónico con la norma, es difícil de ver lo psicopatológico. Sí, tal cual. No sé si hay alguien más. A mí, Débora, me gustaría como hacerte una pregunta que surge de, bueno, de escucharte, de leerte, de saber un poco también tu trayectoria y que surge en esto también de la posibilidad de pensar la actualidad, ¿no? No solo los desarrollos por los cuales se llega a la actualidad, sino también de poder pensar una suerte de proyección de futuro, luego que hemos arribado a todo esto post, ¿no? Por decirlo de alguna manera que bueno, que va en líneas de tensión, quizás en otros momentos hemos utilizado las metáforas de olas, ¿no? Pero veremos qué pasa si se convierte en una tormenta de verano o en una tormenta profunda. Cuánto nos permite esa metáfora también ir acompañando teórica y clínicamente todo esto. Yo creo que una de tus grandes virtudes es un poco como traía Elian, ¿no? Interrogar como el objeto clínico, el objeto teórico, ¿no? Pero tú decías hoy, bueno, en Argentina yo diría en el Río de la Plata y no solo, estaba pensando en Perú, por ejemplo, ¿no? En este momento, ¿no? Estaban pensando en el lesbicidio que vivimos hace pocos días, ¿no? Si has podido pensar, a veces pensar dentro de la cosa es muy complejo, ¿no? Y merece, como han desarrollado muchas de ustedes, el tema del análisis de la implicación también. Me era inevitable cuando estaban hablando de esto pensar, bueno, a ver, de qué se trataba hace ya 25 años atrás el texto de Ana de la mujer de la ilusión y qué actualidad pueda tener eso hoy, ¿no? ¿Qué sería ser el trans de la ilusión? También la trans de la ilusión. Sería una linda tesis que alguien pueda, no sé, uno piensa en clave tesis todo el tiempo cuando ando en esto, pero que alguien pueda, por lo menos tirar unas líneas de reflexión. Pero pensaba en esto que tú decías de esta suerte de ilusión de primavera que se asistió en términos de conquista de derechos y que fue punta de lanza el Río de la Plata, ¿no? Con lo que es la ley de identidad de género y la ley integral para personas trans aquí en Uruguay. Si has podido pensar en estos tiempos, voy a ser muy cuidadoso con el término, pero de neoconservadurismo, ¿no? Para ser cuidadoso, ¿no? Pero que detrás trae como un fuerte arrase en conquista de derechos y sobre todo de posiciones de discurso, ¿no? Oficiales,
cargados de mucho odio, ¿no? De mucho odio. Si has podido observar algún impacto de esto, bueno, lo que quizás nos convoca a la mayoría de los que estamos hoy acá, o por lo menos la actividad que hicimos hoy acá, que es la clínica psicoanalítica, ¿no? Y capaz que el pensar clínicamente que ya es un poco más abarcativo. No sé si fui claro, pero me gustaría pensar si esa posición subjetiva tú has observado algunas puntualidades y bueno, y qué elementos también como poder como ir acompañando, ¿no? Si no se alcanza solo con la cuestión del deseo, pero hay generaciones que nacieron ya en este contexto de adquisición de derechos, ¿no? Entonces, me parece que se interseccionan muchas dimensiones. Bueno, puedo estar hablando todo el día. Bueno, nos quedamos un rato. Traemos más café. Acá. A ver, bueno, decís muchas cosas, voy a tratar de compartir algunos de mis pensamientos por supuesto que estoy preocupada por lo mismo que vos, es parte de mi preocupación cotidiana, eso es lo primero. Mi clínica está llena de esto, está todo el mundo deprimido, la gente que atiendo yo, y la gente que apoya o apoyó en su momento, porque por lo menos en Argentina todo está mal, digamos, incluso los que apoyan no pueden decir que las cosas están bien, porque también en el Excel, digamos, en la vida cotidiana se empeoró la vida de la mayoría, en todo sentido. Entonces, esto no lo puede negar hoy, 31 de mayo, ni siquiera los más fanáticos. Pueden culpar al gobierno anterior, todo lo que quieran, pero no lo pueden negar en este momento. Y con lo cual la clínica en este momento es una clínica de la desesperanza, es una clínica, acabo de atender antes de ustedes una paciente llorando por la muerte de Nora Cortiñas. Este, que no le puede decir a los demás lo que estaba trabajando y justo se enteró y no le podía decir porque dicen que loca que sos, que no es tu familiar, digamos, la visión familiarista, como si uno no pudiera llorar la muerte de alguien significativo en términos políticos, en términos simbólicos, ¿no? Esto también, es salirse de qué es un dolor, ¿no? Butler decía, si el parentesco es de antemano heterosexual, que no se puede llorar las muertes o los dolores por todos los vínculos que no son heterosexuales, pero no solamente, por todo lo que no sea familiar. Si no es tu abuela, tu tía, tu pareja, parece que no puede ser alguien, un personaje histórico, puede ser alguien muy relevante para vos porque te identificaste, significa un ideal de país, ¿no? Una maternidad también, ella me decía, me siento huérfana, ¿no? Siento que la generación de atrás no está, y ahí voy, para el momento actual, que hace falta tanto esa gente. Y cuando no está la generación de atrás, te ves que vos tenés y a lo mejor sentís que no podés. Con respecto a los temas de género en esto, yo creo que esto ya venía de antes, estos sectores ya venían agrupándose, ya tenían teoría, inventaron el concepto de ideología de género, que ya tiene unos más de 10 años. Cuando fue el impeachment a Dilma Rousseff en Brasil, las compañeras feministas de Brasil nos hablaban de esto, nos hablaban que se decía lo que después se armó, que son escuelas sin ideología, ¿no? Para que no haya educación sexual, para que se vuelva de nuevo a las nenas nenas y los nenes nenes y lo rosa y lo celeste y la familia heteronormada. Bueno, esto ya venía de rato, estos sectores ya venían, ya había cuestiones escritas. De hecho, en las jornadas que hicimos 2019 de nuestra cátedra, que armamos un libro que se llama Psicología Feminista, que también salió por Topía, hay un artículo sobre este tema de un colega de la cátedra de psicología, de historia de la psicología, que él ya venía leyendo los textos europeos sobre esto, cómo se venía armando la nueva derecha, ¿no? En términos ideológicos, y tomando estos temas. Mientras nosotros estábamos reivindicando, entendiendo, cambiando las normativas, ampliando derechos, ellos se estaban preparando, existían. Y bueno,
Y yo creo que pudieron ganar, por lo menos en países como, bueno, Perú fue un país que arrasaron la democracia con la corrupción, ¿no? Tuvieron temas muy complejos de que, me acuerdo cuando había no me acuerdo cuántos candidatos que ninguno tenía la mayoría. Entonces son contextos de erosionamiento de las democracias que vienen por eso. Es más general, no solamente con estos temas. Porque hay una concentración de la riqueza muy grande. Nunca hubo tanta concentración de la riqueza como ahora. Y los capitales necesitan pasar de país a otro, por lo tanto, los estados-nación son una barrera para ellos, porque les regula de alguna manera, les regula el flujo de capitales. Y en ese punto, como parte de el avance anticapitalista desregulado eran los movimientos de derechos, son los movimientos más, digamos, más castigados, porque ven el enemigo real. En Argentina, el feminismo, el movimiento de calle feminista, fue el único movimiento social fuerte contra el macrismo. Era el único. ¿No? Fue el único. Eh, y por lo tanto, me parece que nos están pasando la factura. Nos están pasando la factura al mismo tiempo que como el Estado, yo hablo de Argentina, ahí, ¿no? Ustedes, contexto uruguayo tiene otros matices. Pero hablo, después les puede servir, pues yo hablo de acá, algunas cosas son más regionales, algunas cosas son particulares. El ajuste y el desentendimiento del Estado solamente se puede hacer con las mujeres haciéndose cargo. Tenés que meter a las mujeres de nuevo en la casa y que hagan todo por amor, porque no lo va a hacer nadie. Como fue la vuelta de las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial, todo el discurso neoconservador para que las mujeres vuelvan para atrás. Esto es igual. Y creo que los crímenes de odio tienen que ver con el disciplinamiento heteronormado, ¿no? Fundamentalmente de volver a instaurar el orden tradicional, para pocos. Y ahí se ve claramente a lo que se decía, que el patriarcado anuda con el capitalismo, obviamente. Y entonces ellos también lo saben. Esa sería mi síntesis. Muchas gracias, Débora. Yo no Mm, sé si alguien más, creo que también podemos empezar a pensar en un cierre de la actividad, ¿no? Por lo menos en esta primera de seguramente otras de hora. Si alguien más quiere como transmitir algo. Quería decir este, una última cuestión. sí, claro, claro. Eh, en Argentina también, y eso pasó en Brasil también, porque yo di varias charlas en pandemia con Brasil, porque salió el libro en portugués en el 2022, Bolsonaro y también Milei atacan a la universidad. Atacan a los intelectuales, atacan a los académicos, atacan a los profesionales. Y a nuestra profesión en particular, atacan a todas las profesiones que somos del lazo social, porque es un proyecto de individuos, es un proyecto de soledades. Entonces, todas las disciplinas o todas las posturas que anudamos, ¿no? Que trabajamos los vínculos, somos enemigos. mm. Eh, Débora, nos pregunta la profesora Muniz sobre el nombre de Teimi, creo que es psicoanálisis hibridez, acá lo tenemos, si Sí, no, psicoanálisis híbrides o ah, hibridez y psicoanálisis. A ver si lo tengo por acá. psicoanálisis hibridez y ahora tiene otro, Y ahora y está por sacar otro que es sobre raza, pero ese es sobre hibridez. ni que eh, hablar que los aportes de Ross y Brodiotti en términos de hibridez y de Donna Haraway también, son claves también, pero ¿sí? esto es puramente psicoanalítico, ¿no? Esto es psicoanálisis, sí. A mí me parece que en todo esto que tú estás trayendo, lo último quizás es una mirada muy, muy bajonera de la realidad, pero bueno, es la realidad que nos impacta, ¿no? Una perspectiva que no hay que descuidar es esto de que, bueno, a ver, cuando frente a un contexto de chiques, este,
bailando, ¿no? Por ejemplo, se acerca alguien con un encendedor, ¿no? En este contexto, no es un juego, No ¿no? es, No, es una amenaza, explícita, ¿no? Que veremos qué conexión puede tener con esa historia de vida que tenemos frente a nosotros, pero tiene un respaldo social, eso, sí, o sí. por lo menos de una cuota social. Y entonces, creo que bueno, que a Pero veces además hay un tenemos tema. que intervenir de maneras muy Tenemos que particulares. intervenir, pero además se explica porque es la guerra de pobres contra pobres. Porque esta persona que no tiene lugar, porque no tiene trabajo o no tiene filiación, descarga su bronca no con el de arriba, sino con el de abajo. Entonces, como hizo el régimen nazi, digamos, encontró a algún grupo que era el culpable de todo, al cual se le podía hacer cualquier cosa. Esto es igual. Entonces es la descarga del frustrado. Yo justo estaba leyendo un libro que relata la Alemania del 20 y 30, porque estamos tratando de pensar algunas cosas. Tiene muchas similitudes de una Alemania defraudada, una Alemania endeudada, ¿no? Una Alemania sin trabajo que encontró a quién echarle la culpa y Mm, con quién descargar el odio. Esto es igual. Entonces se fomenta para que ese tipo que está desempleado, que la mujer no lo aguanta por machirulo, sienta que su bronca la va a descargar con ese encendedor, con este pibito o esta pibita que tiene plumas. ¿Sí? Bueno, se están despidiendo. Débora, a mí me parece que es un buen momento para cerrar, que en principio convocamos a todos a noviembre, que estamos Nos muy vemos. contentos también de poder colaborar con ustedes en la organización de esas jornadas desde aquí. Una jornada que siempre nos ha unido, ¿no? Y el año próximo cumplimos 20 años en nuestro instituto y vamos a tener una jornada también, este, que ya estamos volanteando un poco de que vayan guardándose en mayo un lugarcito, ¿tá? ¿No? Débora, un placer como siempre. Dejamos la posibilidad de seguir charlando y capaz que podemos despedir a Débora con un aplauso, ¿no? ¿Les parece si sí. tiramos ahí un poco los celulares? Gracias, Muchas Débora. gracias. Gracias.